Hola, ¿cómo les va? Soy el profe Jona y en este video vamos a poner en práctica algunas de las cosas que estuvimos aprendiendo, que estuvimos viendo en la teoría. Uno de los trabajos prácticos que les había pedido era crear un archivo más o menos con estas características, con un título, los textos básicos y entonces algunas líneas para algunos instrumentos. Así que si ustedes ya pudieron hacer ese primer trabajo, vamos a arrancar este video con esa plantilla que ya hemos empezado a trabajar. Para trabajar con este video vamos a usar del himnario adventista el himno número 1. También lo podemos encontrar, lo voy a tener de referencia en este lado de la pantalla. El himno es Cantad alegres al Señor y entonces vamos a usarlo de referencia para hacer algunas actividades y para poner en práctica algunas cosas que estamos aprendiendo. Lo primero que vamos a hacer, el trabajo práctico que les había pedido estaba en la tonalidad de sol mayor, así que y como la tonalidad de este himno que queremos transcribir está en re mayor, entonces bueno, vamos a tener que ir a la sección de notaciones para cambiar la armadura. Vamos a elegir re mayor y entonces, como ustedes ven, ya saben, la flechita queda pintada de color azul. Eso significa que hay algo para escribir. Simplemente nos acercamos al lugar donde se coloca la armadura de clave, presionamos y ahí ya ven que ahora entonces se cambió, digamos, la armadura de clave. Así que el primer ítem, que era cambiar la armadura de clave, ya está muy sencillo. Por otro lado, también vamos a tener que agregar algunos compases, ¿sí? Ustedes vieron que esta canción, este himno, tiene 4 sistemas de 4 compases cada uno, con lo cual entonces tenemos 16 compases. Este archivo tiene 5 compases, así que lo que vamos a tener que hacer es agregar 11 compases. Si la matemática no me falla. Acá vamos a la sección de compases, añadir compases. Y entonces, si presiono acá, añadir compás al final, me va a agregar uno solo. Si presiono en añadir compás individual también, pero es en esta opción lo podríamos poner donde nosotros quisiéramos. Nos interesa agregar compases múltiples, que es la tercera opción. Y entonces acá podemos elegir la cantidad. A nosotros nos interesa agregar 11. Podríamos decirle o elegir la opción de que sean compases con otra indicación de tiempo, pero vamos a decir que sea igual que la indicación de los compases anteriores. Así que otra vez tenemos el mouse pintado de azul. Hacemos un clic simplemente y entonces ahora sí tenemos los 16 compases cargados. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a empezar a hacer ahora es a ingresar las notas en el piano, ¿sí? En la sección del piano. Esto nos va a tomar un ratito, pero lo vamos a ir haciendo con paciencia para poder ver algunos detalles. Voy a mencionar también, como ustedes ven en la partitura original, que si fuera para voces, esto tenemos en cada uno de los pentagramas tenemos 2 líneas. ¿Sí? La que podría ser para el bajo y que está identificada con las plicas para abajo, y una línea de tenor, podríamos suponer, que tiene las plicas hacia arriba. ¿Cómo podemos escribir eso en nuestra partitura? Bueno, es muy sencillo. Ustedes ven en este teclado flotante que acá abajo hay algunos numeritos, ¿sí? Estos números hacen referencia a las voces, ¿sí? A las voces que podemos introducir en cada pentagrama. Podríamos escribir hasta 4 voces dentro de un mismo pentagrama y entonces ahí vamos a poder ir eligiendo, por ejemplo, la dirección de las plicas, bueno, y algunas otras características. La colocación de la letra también puede variar de acuerdo al uso que hagamos de estas diferentes voces, ¿sí? Así que entonces vamos a comenzar. Para este ejercicio voy a empezar haciendo la línea de abajo, ¿sí? Empieza con una blanca,
¿sí? Empieza con una blanca y el tenor, que vendría a ser la primer línea que vamos a escribir, es un fa. ¿De acuerdo? Después tenemos dos negras en la. Los ponemos manualmente acá y acá. Otra vez tenemos una blanca en la y una blanca en sol. ¿Sí? Después tenemos negra en fa, la. Ahí tenemos entonces algo interesante, y es que tenemos un sol sostenido. Para colocar alteraciones es importante que podamos seleccionar la figura, por un lado, que queremos escribir, y acá arriba entonces le vamos a agregar la alteración que queremos. ¿De acuerdo? En este caso nosotros queremos un sol sostenido. Fíjense que quedan las dos figuras seleccionadas, y ahora sí, entonces vamos a elegir sol sostenido. Y entonces la siguiente nota es una redonda en la nota la. Vamos a llegar hasta acá por ahora con la línea del tenor. Y entonces ahora vamos a escribir la segunda línea de este pentagrama, que sería la línea del bajo. Como les había mencionado, acá abajo pueden buscar la segunda voz. Y entonces vamos a elegir la figura que corresponde. Vamos a empezar de vuelta, ¿sí? Vamos a empezar con una blanca que está en re. Fíjense que automáticamente las plicas de este compás, cuando yo empiezo a escribir con una segunda voz, las plicas de lo que había escrito antes se van para arriba. Esto es algo automático que hace Sibelius. Ahora vamos a escribir dos negras, una en re y otra en mi. ¿Vieron cómo se va formando la música? Lo que sigue es un fa con figura de blanca. Y ahora tenemos dos negras en sol y en mi. Lo siguiente es un re en figura de blanca y un mi en figura de blanca también. Y lo último de este ejemplo va a ser un la más grave en figura de redonda. Bueno, de esta manera ya tenemos escritas las notas de esta primera sección. El tema de las plicas, si por alguna razón ustedes quisieran modificarlo, esto es muy sencillo. Simplemente tienen que seleccionar la nota. En este caso estoy seleccionando el la, que tiene la plica para arriba. Y entonces si aprietan la letra X en el teclado, van a ver cómo se invierte la orientación de la plica. Esto no es muy complicado, pero tampoco es tan usual, pero en algún momento puede ser que lo necesiten. Así que ahí está, muy sencillo. Con la letra X del teclado se puede corregir la dirección de la plica. Muy bien, todavía nos falta agregar unas ligaduras de expresión, ¿sí? Que están en nuestro original acá, en la línea del bajo y en la línea del tenor. Se repite un par de veces una línea de expresión. Para hacer esto yo voy a hacer un poquito de zoom. Esto es con el control y la ruedita, para poder visualizarlo un poquito mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a agregar una línea de expresión? Simplemente nos vamos a posicionar sobre la primer nota donde comienza nuestra ligadura de nuestra línea, y acá entonces en las notaciones donde están las líneas vamos a cliquear ligadura de expresión y automáticamente se va a dibujar la línea de expresión hacia la siguiente nota, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con esta. A partir de acá vamos a agregar una ligadura de expresión, y en esta también vamos a agregar una ligadura de expresión. Y ahora entonces ya tenemos nuestros primeros compases de esta canción en el formato para piano.
¿Sí? La siguiente consigna entonces que vamos a tratar de hacer es agregar un pentagrama para una voz que pueda llevar la melodía, ¿sí? Entonces, para poder agregar instrumentos en el menú de inicio, si no lo hicimos al comienzo, podemos añadir o eliminar más instrumentos. En este caso vamos a agregar cantantes. Bueno, podría ser un solo de soprano, ¿sí? Entonces acuérdense que hay que añadir a la partitura. Si queremos lo podemos dejar en esa posición arriba, podemos ir para abajo. Me interesa que esté arriba del todo, así que le damos a aceptar. Y ahora entonces ustedes ven que se agregó nuestra línea de soprano solista. Lo que tendríamos que hacer ahora entonces es escribir la melodía de los primeros compases, al menos para poder tener una referencia en este trabajo, ¿sí? Acá me quedó seleccionada la segunda voz, por eso está pintado de este color, pero no vamos a escribir más de una voz en este pentagrama, ¿sí? Así que voy a elegir la voz número 1 y vamos a empezar a escribir. Muy bien. Ahí ya tenemos escritas los primeros compases de nuestra música. Tendríamos que agregar algunas líneas de expresión, así que vamos a ir a la sección de líneas, ligadura de expresión acá, esto ya lo vimos recién. Lo mismo acá, tenemos una ligadura de expresión y entonces ahí ya se va pareciendo un poco más al original que tenemos del otro lado. La siguiente parte que vamos a hacer es el ingreso de la letra, ¿sí? Esto es bien interesante y muy importante. Bueno, acá podemos ir al menú de los textos. Y entonces podemos agregar una letra verso 1. ¿Por qué verso 1, 2? Porque, bueno, si tuviéramos diferentes estrofas o quisiéramos escribir más de una línea de un verso, uno arriba de otro, lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Fíjense que hasta incluso acá nos propone el programa un atajo del teclado Control L. Así que si yo me posiciono sobre la primer nota y presiono justamente Control L, van a ver que empieza a titilar ahí el cursor como para empezar a escribir la letra. Vamos a hacer la prueba con estos primeros compases, ¿les parece? Ahí en la primera nota tenemos la sílaba can. Si yo presiono espacio, voy a pasar a la siguiente nota, pero voy a optar por otra opción. Vuelvo para atrás con la tecla de borrar y voy a presionar el guión, ¿sí? El guión del teclado, y porque esta no es la última sílaba de la palabra, ¿sí? La palabra completa es cantad. Y entonces acá en esta siguiente nota, en la figura negra que coincide con el fa, voy a escribir la siguiente sílaba, cantad. La siguiente palabra, la siguiente nota ya es otra palabra, así que ahí voy a hacer un espacio, ¿sí? A, y como la palabra no termina, voy a otra vez pasar a la siguiente nota, pero con el guión. A, le, voy a hacer un guión, gres, y acá tenemos entonces ligadura de expresión. Voy a apretar el espacio porque en estas dos notas no hay un cambio de texto, así que simplemente voy a volver a apretar el espacio para saltar a la siguiente nota sin que se escriba nada en la nota do,
y ustedes van a ver lo que sucede. Por una parte, el texto se acomodó, se centró, y también al final de la palabra alegres hay como una rayita, un guión bajo, que eso significa que la siguiente nota también tiene que cantarse con ese texto, ¿sí? Entonces seguimos. Lo que sigue es al espacio se. La palabra no termina, así que voy a saltar a la siguiente nota con el guión. Ñor. No, perdón. Acá tenemos que entonces escribir se, apretamos el guión y otra vez apretamos el guión porque la resolución de la palabra se da recién en la figura de redonda. Y entonces ahora sí vamos a escribir la sílaba ñor. Y entonces lo que corresponde es poner una coma y ahora sí. Bueno, acá ya tenemos un pantallazo entonces de cómo sería agregar la letra a una línea melódica. Lo último que vamos a hacer en este video es poder organizar nuestros sistemas, y entonces acá nos vamos a ir a la zona de maquetación, ¿sí? Tenemos distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, podríamos seleccionar los primeros 4 compases de todos los pentagramas. Y entonces acá arriba a la derecha, por ejemplo, tenemos esta opción que significa convertir en sistema. Y ustedes van a ver que entonces lo que sobraba ya se lo pasa automáticamente para otro sistema. Si quisiéramos tener ordenado cada 4 compases, podemos hacer lo mismo. Seleccionamos estos próximos 4 compases y los convertimos en un sistema, y entonces así van a ver que ahí ustedes van a ver que se van amontonando los compases. Y si quisiéramos entonces agruparlos de a 4 compases, lo podemos hacer. Otra manera es que nos podemos parar sobre esta división de compás, y tenemos acá esta opción en separaciones que dice salto de sistema. Y entonces es algo muy similar que nos va a generar un nuevo sistema. Bueno, acá estamos viendo cómo quedaría nuestra partitura hasta el momento, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en esta misma sección de maquetación, pero sobre el otro lado, teníamos la opción de modificar el tamaño de los pentagramas, ¿sí? y de las notas. Fíjense que acá nos queda un poco raro. ¿Por qué digo raro? Porque en la primera página nos quedan un sistema de 4 compases, después en la segunda página nos quedan 2 sistemas y nos queda como colgado o separado una tercera página con otro sistema de 4 compases. Si quisiéramos ajustar esto, podríamos hacerlo de diferentes maneras. Una opción sería seleccionar los primeros 8 compases y entonces acá decimos que se convierta todo en una página, ¿sí? Pero ustedes ven que acá se empiezan a pisar, a superponer las informaciones, ¿no? Entonces voy a hacer el famoso control Z, la vuelta atrás, ¿de acuerdo? Y entonces una opción es, como les decía, reducir el tamaño de los pentagramas. Y fíjense que reduciéndolo un poquito, no demasiado, automáticamente esto se vuelve a reorganizar y nos queda una partitura mucho más prolija en solamente 2 páginas. De esta manera ustedes pueden ir ordenando su partitura, ¿sí? A medida que vayamos agregando texto o diferentes notas, todo esto de la maquetación se va a ir modificando, porque si tuviésemos un texto más largo o menos texto, o las figuras también, dependiendo de qué figuras vayamos a usar,
la partitura y el diseño se puede ir modificando. Por eso la parte de la maquetación, el aspecto, son cosas que por lo general se van trabajando un poco sobre el desarrollo del proyecto, pero especialmente al final para que queden todos los detalles, digamos, de la manera que nos quede mejor, ¿de acuerdo? Así que bueno, este fue un poco una práctica. Esto es el comienzo también de lo que ustedes van a tener que hacer en el siguiente trabajo práctico.